Bendiciones, mis hermanos, el Señor les guarde. ¿Cuántos vinieron contentos hoy para recibir la palabra? Vamos a hablar con los que no vinieron contentos para que hoy se alegren. ¿Cuáles son los contentos? Gracias a Dios, hermano, no vayan a necesidad de orar. El Señor en su misericordia nos trae con el propósito de nuevamente escuchar su palabra, de adorar el nombre del Señor. Y como decíamos en prédica anterior, el propósito es que nosotros adoremos al Señor. Solo Él es digno. Decíamos que Él es digno de toda adoración y toda alabanza. Hoy van a descansar en ti. Gracias a Dios hoy me van a escuchar. Me acompaña mi hermano David Romero, pastor de la iglesia Hay Vida en Jesús en Cumaná, Estados Unidos. Cumaná es la primogénita del continente, primera ciudad fundada en América, cuna de Antonio José de Sucre, cuna de Andrés Eloy Blanco, pero enemigos de los carupaneros, porque de verdad se llevaron a Antonio José y nosotros debemos tener en la plataforma. Gracias a Dios, mi hermano es de la iglesia Alfa y Omega naturalmente, desde principios, pero tiene 18 años pastoreando la iglesia Hay Vida en Jesús en Cumaná. Gracias a Dios por la vida de David. Hoy representa la Dirección Nacional de Educación Cristiana de la Congregación Nacional Bautista de Venezuela, DD. Algunos decían que pero ¿qué es DD? Hablan de educación cristiana, pero las siglas como que no las hemos fijado. Mi hermano, por misericordia de Dios, es el coordinador nacional a nombre de la convención. Y ahora con nosotros va a compartir la palabra. Yo no voy a llevar el mensaje, lo va a hacer él. Y gracias a Dios porque el Señor tiene ministros que puedan compartir esta palabra también que Él trae para con nosotros. Lo que sí quiero es que estemos atentos y quiero que estén de pie para orar por mi hermano que vaya desarrollando hoy este momento. Buenos días, hermanos, Dios les siga bendiciendo. ¿Verdad que es una gran cosa estar acá delante de ustedes? Y me da mucho gusto porque veo caras conocidas, que tenían años. Si me dan una cara, no me sé los nombres, no me acuerdo muchos nombres, pero si miro cara y digo, yo vi esta cara. Y yo vi esta cara. Qué bueno el Señor, ¿verdad? Ahora es maravilloso. Para la gloria de Dios, me da la bendición hoy de servir en el Ministerio Pastoral. Ahora en la dirección de Educación y Desarrollo Cristiano de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Y bueno, a la hora para servir y orando para que Dios obre poderosamente y me permita ser un instrumento de bendición para todas las iglesias bautistas a nivel nacional. Amén. Tengo el privilegio de compartir, conocer al pastor Eliel, buen amigo. ¿Verdad? Dios le bendiga, que es un buen pastor. Que siga bendiciendo por ello. Oren mucho por su pastor. Y bueno, saben que este mes de noviembre, que se celebra sobre este mes de noviembre según la Convención Nacional de Venezuela, ¿saben? Sí, este es el mes de la familia pastoral. Estamos en el marco del mes de la familia pastoral. Esta es una excelente oportunidad. ¿Se escucha mejor, verdad? Esta es una excelente oportunidad para reconocer a los que sirven a Dios en el pastorado. Esta es una excelente oportunidad para la iglesia de expresarle su amor al pastor, a la esposa del pastor, a la familia pastoral, porque están allí orando cada día por ustedes, clamando al Señor y también ayudándoles, guiándoles para que ustedes puedan agradar a Dios y ustedes vivan como Dios quiere, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Amén. Vamos a hablar, quiero invitarles que por favor pongan su Biblia aquí en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 al 13. Amén. Quiero invitarles que puedan estar en pie, por favor, y así me acompañen en la lectura. Repito la cita bíblica, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13. Amén. Leemos entonces por el deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os reciben en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra,
tened paz entre vosotros. Yo le digo, ¿pueden sentarse? Vamos a amar. ¿Pueden sentarse? Qué importante, amada iglesia, reconocer y amar a nuestros pastores. Qué importante amar y reconocer a nuestros pastores. Dios, yo quiero darte gracias en este momento por la bendición que me concede de estar acá. Te suplico, Señor, que ahora, Dios, cuando voy a hablar de tu palabra, usted sea obrando poderosamente en este siervo. Habla a través de ti, Señor, a tu iglesia. Y te ruego, Señor, que usted sea glorificado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pensando precisamente en el mes que estamos, en el marco de la familia pastoral, de la celebración de la familia pastoral, cuando tuve la oportunidad de conversar con mi hermano y tener este privilegio de estar delante de ustedes, decía, Señor, ¿qué puedo yo comunicar a tu pueblo? Y el Señor me invitó en este texto, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos del 12 al 13. Usted puede notar, amados hermanos, acá, que inicialmente aquí el apóstol Pablo habla en plural. Dice, os rogamos. Y esto se evidencia porque cuando usted lee el capítulo 1, versículo 1, del Tesalonicenses, se da cuenta que él no está solo. Él está acompañado con Silvano y Timoteo al enviar esta carta. Y él le está haciendo una solicitud a la iglesia de Tesalónica. En esta solicitud, amados hermanos, él inicia diciéndole, lo primero es, reconozcan. Primero, os rogamos, hermanos. Hay una petición, hay una solicitud con mucha humildad de parte del apóstol Pablo. Algunos estudiosos del Nuevo Testamento coinciden que 1 Tesalonicenses fue la primera carta que es escrita por el apóstol Pablo. Y amados hermanos, me llama poderosamente la atención que este siervo del Señor, cuando escribe esta carta, lo hace con gran humildad. Y eso debe caracterizarnos a cada uno de nosotros como cristianos, la humildad. Y así que miramos, amados hermanos, que acá él con mucha humildad le dice, os rogamos, hermanos. Pareciese ser de pronto que esto no tiene mucho peso, porque él humildemente hace una petición. Sin embargo, amados hermanos, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que no es así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es decir, no es una sugerencia. Es una... Hermano, hay una orden que se nos está dando acá. Hey, tenemos personas que sirven al Señor, que han sido llamados por Dios, pero deben ser reconocidos. ¿Dónde? Como iglesia. Y esto es importante. Esto es muy, muy importante. Hay que reconocer a la persona que Dios llama al servicio. Usted dirá, pastor, ¿y por qué hay que hacer eso? Si usted no reconoce que ese hombre, que su pastor, ha sido llamado por Dios, usted no lo va a escuchar. Usted no le va a prestar atención. Por ende, usted va a perderse muchas bendiciones que Dios ha preparado para su vida a través de él, ya que él es el hombre, él es esa persona que Dios ha llamado para bendecir su vida. ¿Sí lo vemos? Es importante que nosotros como iglesia, amados hermanos, reconozcamos el trabajo de aquellos hombres que el Señor ha llamado al pastorado. Amén. Ahora, amados hermanos, yo quiero que miremos algunos textos en la Biblia y vamos por favor a mirar lo que dice Hebreos 13:17.
13:17 de Hebreos dice, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es importante entonces reconocer a aquellos hombres que Dios ha llamado al ministerio. Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Ellos velan por nosotros. Hoy, para la gloria de Dios y por su misericordia, yo sirvo en el ministerio pastoral, pero yo tengo un pastor de cabecera. No sé si ustedes conocen al pastor Robert Acosta. Robert Acosta es mi pastor. Ahora recientemente, hace 2 semanas, estuve en Anaco, le está sirviendo ya en Anaco, y tuvimos la oportunidad, el pastor Elier, su esposa, estuvimos allá en Anaco, y tuve la oportunidad de conversar con el pastor, y para mí fue gratificante conversar con él. Le digo, pastor, ¿sabes que el Señor me permite servir en la dirección de educación y desarrollo cristiano? Dame un consejo, chicos, dame un consejo. Y qué bueno escuchar a mi pastor siendo usado por Dios. Hermano, qué bendición tenemos al tener un pastor que nos ama, que intercede, que se preocupa genuinamente por nosotros, para que cada día nosotros podamos mantenernos en el camino que el Señor ha trazado y se cumpla el propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Pero hermano, si no hay reconocimiento del pastor, pues no va a haber obediencia. Eso va a restar bendición a su vida. Aparte que el pastor entonces cuando vaya a orar, no va a decir, gracias Dios por la vida de, sino Señor, mándalo para la iglesia que está por allá más cerquita, Señor. ¿Me estoy explicando? Oh Señor, este hermano ya no tengo un pelito negro, Señor, pura cana. ¿Me estoy explicando? Pero qué diferencia cuando el pastor dice, Dios, gracias por mis amados hermanos, porque son obedientes, porque aman tu obra, porque son trabajadores, porque son personas de ejemplo. Qué diferencia, ¿verdad? Eso trae mucho provecho, amados hermanos. Entonces necesitamos reconocer, como dice la palabra, a los que trabajan, ¿verdad? A los pastores que Dios pone en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Recientemente tuve una situación con mi carro, está dañado, y estoy en comunicación con mis hermanos allá en Cumaná, y es grato cada vez que recibo de ellos mensajes, pastor, ¿cómo estás? ¿Y cómo va tu carro? Pastor, estamos orando. Pastor, aquí estamos trabajando para ayudarte, pastor. Y yo, wow, o sea, qué hermoso. Hermano, no hay nada mejor que servir al Señor. Y acompañado de eso, saber que servimos y somos amados. El ministerio pastoral es un ministerio donde nosotros estamos acompañados de muchas personas. Siempre estamos rodeados de muchas personas. Pero también es un ministerio muy solitario. Porque pocas son las personas que se acercan al pastor y le dicen, pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Pastor, ¿cómo te sientes? Pastor, ¿cómo puedo orar por ti el día de hoy? Porque asumimos que como es pastor, ese hombre tiene que tener a Dios agarrado por la chiva. ¿Ah? Tiene que ya tener un paso casi ya en el cielo. Hermano, seguimos siendo personas. Seguimos teniendo emociones, sentimientos. También luchamos acá. Y no solamente luchamos con nuestras cargas personales, sino también que tenemos que luchar por toda la gracia que el Señor nos ha confiado. También tenemos que batallar por cada una de las personas que el Señor nos ha confiado. Entonces, iglesia, es importante reconocer a los que trabajan en el ministerio pastoral y hacerles sentir amados. Así que bueno, yo creo que deberían estar ya haciendo planes para invitar al pastor y a su esposa a tomar un café, a almorzar, a desayunar, a hacerles sentir amados. O por lo menos escríbale una poesía. Yo recuerdo en el primer pastorado que Dios me confió, en nuestra iglesia había una hermana mayor y a ella le gustaban mucho las poesías. Y cada vez que teníamos un tipo de actividad o un cumpleaños, la hermana se botaba con su poesía. Pero era una forma de expresar su amor. Amén. Muy bien, amados hermanos, continuando con lo que dice la palabra de Dios,
Número uno, necesitamos reconocer a los que trabajan entre nosotros y os presiden en el Señor. Número dos, es necesario tenerle en mucha estima y amor. Hay que valorar su trabajo. Por casualidad, ¿usted alguna vez llegó a escuchar la frase: es que pastorear no es un trabajo? ¿Cómo es que ser pastor es un trabajo? Y de pronto usted afuera ha escuchado esto. ¿Le ha pasado eso? Bueno, mire, la sociedad tiene esa cosmovisión, pero la Biblia dice todo lo contrario. Y qué bueno saber que estoy delante de un pueblo cuyo libro de fe y práctica es la Biblia. ¿Ven? La autoridad para nosotros está en la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a notar entonces un poco lo que dice la Biblia respecto de ello, amados hermanos. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 10. En la parte B del versículo 10, Mateo 10, 10, en la parte B, ¿ya están ubicados? Dice la Biblia: porque el obrero es digno de su alimento. El que trabaja merece un alimento. Usted dice: pastor, ¿qué estaba pasando allí? Bueno, esto es cuando Jesús manda a los apóstoles de dos en dos, le da autoridad y los comisiona. Y le dice: no lleven alforja, no lleven más de una ropa, van a llegar a una casa de donde ahí se abre, pues ustedes se van a quedar allí. Y le explica esto. Continuamos mirando lo que dice la Biblia, amados hermanos. Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo del 9 al 11. 1 Corintios, capítulo 9, verso del 9 al 11. Dice la palabra de Dios: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Continúa: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. El apóstol Pablo, cuando envía esta carta acá a los Corintios, les está explicando acerca de los derechos que tiene aquel que trabaja en la obra. Y le hace toda una explicación. Si usted sigue leyendo, luego él dice: mas yo no he osado usar tal cosa. ¿Ya? Pero él establece y aclara que aquel que sirve en el Evangelio como siervo, esta persona debe ser cuidada. Amén. Y explica: eso no fue escrito pensando en los bueyes, sino que se fue dicho refiriéndose a los que ahora iban a estar sirviendo. Amén. Veamos por favor también lo que dice 9:7. Misma cita, 1 Corintios capítulo 9, verso 7. Dice el apóstol Pablo acá:
¿Quién fue jamás soldado a su propia expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Interesante, ¿verdad? Si se da cuenta, el apóstol Pablo está diciendo, qué ilógico. Si un hombre trabaja en el Evangelio y trabaja para el Señor, ¿cómo es que no se reconoce su trabajo? ¿Cuántos acá son educadores? Dios les bendiga, hermano. Escogí una excelente profesión. No muy bien pagada, pero excelente profesión. Excelente profesión. La profesión de educación consiste en impartir vida. No solamente da una clase, se interesa genuinamente por esos alumnos y procura hacer de ellos excelentes personas. Pregunto, ¿pudiéramos nosotros decir que no es correcto darle un buen cuidado, un buen salario a los que trabajan en la educación? ¿Considera usted que ellos no merecen ser bien cuidados en cuanto a su salario y lo que le corresponde por ley? ¿Usted considera que es injusto eso? La respuesta es no. Y en efecto, creo que toda Venezuela no está conforme con el trato que le dan a nuestros maestros. Yo creo que los mejores pagados deben ser salud, educación, seguridad. Si nosotros no tenemos educadores, ¿cómo tenemos ingenieros luego? ¿Cómo vamos a tener médicos? ¿Cómo tenemos otras profesiones si no hay quienes formen? No se puede, ¿verdad que no? Necesitamos entonces el educador. Y si no tenemos a los entes de salud, bueno, nos vamos a meter en problemas, porque vamos a empezar a mermar como población. No hay quien atienda nuestras necesidades de salud. Pero si no hay quien vele por la seguridad, todo va a ser un desorden. Hace falta entes reguladores, ¿verdad que sí? Hermanos, saco esta acotación porque para poder usted exponer la palabra, usted debe que estudiarla y debe dedicar tiempo para poder usted obtener, ser enseñado por Dios y luego compartir lo que Dios le ha enseñado. Y eso no sale de la noche a la mañana. Entonces es ilógico que de pronto decimos y peleamos, porque no, a los educadores deben tratarle bien. Pero ¿y qué pasa con el pastor? Porque él también es un maestro. Él también enseña. Los psicólogos deben tener un buen salario. Sí, hermano, hay mucho problema ahorita, ¿verdad? Necesitamos a alguien que escuche con sabiduría. ¿Sabía usted que los pastores también fungimos como? Al escucharle, al prestarle atención. Mira, usted está hablando, los pastores nos toca estar orando. Señor, dame sabiduría para poder guiarle, Señor, a lo que tú quieres que él haga. Y realmente los pastores hacemos 1001 trabajo a la misma vez. Entonces, amados hermanos, es necesario reconocer a los que sirven en el ministerio pastoral. Veamos por favor lo que dice la palabra de Dios en versículos 14 y 15. Como notaron en el verso 7, dice que ninguno es soldado a su propia expensa. Es decir, yo soy soldado ¿de quién? Bueno, no sé, trabajo a honores. No, yo soy soldado trabajo para. Amén. Es un servidor. Quiero comentarle algo, porque conozco que mi hermano y amigo pastor, él tiene un corazón de siervo. Hace muchos años empezamos a trabajar, y para ese entonces Dios me permitió trabajar en una empresa y empezamos una iglesia casi de cero, amados hermanos, en Cumaná. La iglesia no tenía en efecto para poder cuidar de mí, así que mi esposa y yo cuidábamos de la iglesia. Nosotros usábamos nuestro salario, nuestros ingresos para cuidar de la iglesia. Para la gloria de Dios, hoy tenemos una sede y el Señor nos ha ido bendiciendo. Amén. Pero le enseñamos que era importante el cuidar. Aunque fuese mínimo, era importante.
Claro está que eso que nosotros percibíamos lo reutilizábamos y con creces para el cuidado de ellos mismos y para continuar el trabajo. Pero le ayudamos. Le digo esto es porque existen condiciones donde de pronto el pastor dice no me paguen, está bien, pero eso no quiere decir que usted no va a estar pendiente de él. Eso no quiere decir que usted no va a estar pendiente de acercarse, de orar por él, de cuidarle. Pastor, está bien, tengo gripe, llegues allá con un acetaminofén. No importa que él tenga, aquí está un acetaminofén, pastor. ¿Me expliqué? Eso no quiere decir que usted no se le va a mostrar ese amor. Pastor, estoy orando por ti. ¿Sí me explico, hermano? Y eso no quiere decir que usted va a olvidar que usted tiene una responsabilidad delante de Dios, y es cuidar de sus pastores. Amén. Entonces, hago este paréntesis aquí, hermanos, para que usted lo tenga presente. Veamos lo que dice el verso 14 y 15. Capítulo 9 de 1 Corintios, versos 14 y 15. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan, ¿qué dice la Biblia? Del Evangelio. Y luego dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Hay un deber que tenemos como iglesia, ¿sí? Es cuidar de nuestros pastores. Hay una ordenanza, y es que el que trabaja para el Evangelio debe vivir de él. Amén. Y aunque algunos pastores hemos decidido hacer un stop, eso no quiere decir que usted no tenga responsabilidad. ¿Me expliqué, verdad? La responsabilidad continúa. Y estar al pendiente de lo más mínimo de su pastor. Y recuerden, su pastor también es una persona. También siente. También le da frío, también le da calor, también se le va la luz. También tiene un carro y de pronto le hace falta gasolina de vez en cuando. Así que esté al pendiente de los detalles. ¿Cómo puede usted bendecir a su pastor? Una de las grandes formas como somos bendecidos como pastor es mantenga su compromiso con Dios. Manténgase firme en Cristo Jesús. Permita que su vida sea utilizada como instrumento de bendición. Escuche la instrucción de su pastor, porque de seguro le va a guiar a que usted cumpla su propósito. Amén. Y muchas otras personas puedan conocer a Cristo. Y en efecto, todo pastor tiene un gran interés que todo lo que el Señor nos ha dado no se pierda. Que todo lo que Dios nos ha confiado, todos sean salvos. Así que queremos que todos perseveren hasta el fin. Entonces, honre a su pastor, sea obediente, guarde la palabra, persevere en ella. Amén. Hermano, un problema que tenemos los pastores es que hablamos mucho. ¿Te ha notado eso? Los pastores hablamos mucho, hermano. Vamos a regresar nuevamente a 1 Tesalonicenses. Finalmente este texto dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, es decir, lo que ellos hacen. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen los pastores? Según el texto leído, ellos trabajan entre ustedes, ellos trabajan, ¿ok? Ellos presiden, es decir, ellos les están dirigiendo, guiando, amén, guiando bajo la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Ellos están allí para guiarle, amados hermanos. Pero
no solamente esto, amados hermanos, sino que también les amonestan, es decir, le enseñan cómo usted debe vivir como cristiano. Así que escuche, porque si algo quiere su pastor es bendecirle, es bendecir su familia por medio de la palabra de Dios. Si hacemos esto, amados hermanos, si reconocemos a nuestros pastores, es decir, les respetamos, les consideramos, si les amamos y le tenemos en mucha estima, entonces en la iglesia va a reinar algo. ¿Ya lo notó? Versículo 12, versículo 13, parte final. La paz va a reinar, la armonía va a reinar y va a permanecer en la iglesia y en la casa de Dios. Amén. Entonces tenemos una responsabilidad como iglesia. Hay que reconocer a los que Dios ha puesto en el pastorado, pero también tenemos, amados hermanos, que estimarles y amarles. Amén. Entonces la paz de Dios va a sobreabundar en nuestras vidas, familias, ministerios, congregaciones. Y las personas que están allá afuera, que aún no conocen a Cristo, van a llegar al conocimiento de Dios. ¿Saben por qué? Si algo anhela el ser humano, es la paz. Y solamente Dios la da. Y como iglesia, somos ente difusor de la paz, si caminamos en obediencia. Amén. Quiero invitarles que por favor puedan estar en pie, amados hermanos, y tomémonos un tiempo para hablar con Dios en oración. Como director de Educación y Desarrollo Cristiano, estoy visitando la región de Oriente, y en este recorrido he notado que hay muchas congregaciones que no tienen pastor. Muchos pastores, algunos pastores dejaron los ministerios, algunos por cuestión de salud, otros porque por la economía tuvieron que salir. Y me conseguí muchas iglesias sin pastor, anhelando a alguien que les ame, alguien que se preocupe genuinamente por ellos, alguien que le enseñe la palabra. Hermanos, ustedes tienen una familia pastoral, son privilegiados. Amen a su pastor. Oren por sus pastores cada día, cúbranle en oración y estén a disposición de ser instrumento de Dios, obedeciendo sus guías, amén, su dirección. Y estoy seguro que Dios va a hacer cosas extraordinarias con ustedes. Vamos a orar, cierren sus ojos y oramos. Padre eterno, gracias te damos por esta hermosa oportunidad que nos concede de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, por tu Espíritu Santo, Señor, somos confrontados. Pero gracias porque tú nos das esa capacidad de hacer los ajustes correspondientes, Señor, para unirnos a tu propósito y a lo que tú ya estás haciendo. Pido, Señor, por todos los hermanos, miembros de la primera iglesia bautista de Maturín, manténles firme en tus caminos, Señor, y ayúdales a cumplir con su deber en reconocer, en respetar, en considerar, en amar a la familia, Señor, pastoral que usted le ha confiado. Y te ruego, Señor, que bendiga grandemente a nuestro hermano Elier y a su esposa Evelyn. En Cristo Jesús. Amén. Y agradecer a mi hermano David que haya tocado el tema hoy y que bíblicamente ha expresado lo que el apóstol Pablo enseñaba, lo que el apóstol Pablo dice. Y el autor de los Hebreos también dice que tengan en estima al pastor. Yo creo que también es el mismo Pablo el autor, que lo consideren, porque él intercede, él enseña. Y algunas veces uno hace un llamado de atención y dice: el pastor me ve mal, me ve feo. No, es que estamos buscando que el Señor trate contigo también. Y cuando a alguien no le tomamos en cuenta es porque creemos que está muy espiritual y muy cercano al Señor. Entonces no se sienta mal. A veces pasamos y no le saludamos. No es porque no le queremos saludar, es que andamos en tantas cosas. Para bajar hasta aquí, ¿cuántas cosas hay que hacer antes? Reunirnos con unos que ustedes no saben
ni tienen por qué saberlo, pero hay que ayudar a mucha gente, hay mucha necesidad. Hay gente que se enferma por todo. Yo decía esta mañana a una hermana, si sabes que el Señor tiene el control, ¿por qué te estresas? Tienes un problema, lo puedes resolver, ¿por qué te preocupas? Lo puedes resolver. Si sabes que no lo puedes resolver, ¿para qué te preocupas si no lo vas a resolver? Y si los problemas son los problemas, tú dices, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya deja el estrés, que el Señor tiene para nosotros grande obra y grande misericordia. Y cada uno de nosotros tiene un llamado especial. Y decíamos estos días, despierta el don que hay en ti para servir al Señor, para agradar a Dios. Y cada domingo yo les digo, cuando pisamos esto, cuando estamos acá, no es casualidad, es causalidad. Por causa del amor de Dios estamos aquí y estamos con propósito. Hay un propósito de Dios en tu vida hoy. Quiero escuchar esta palabra. Tal vez alguno dice, el pastor David vino a predicar sobre el pastor Elier para que lo ayudemos. Bueno, tal vez es así, pero es lo que dice la palabra. Y eso lo puso el Señor en él. Cuando él me dijo, yo le hablé, ¿qué vas a hacer el domingo? Predica en la iglesia. Sí, y el tema, el Señor te va a dar un tema. Ora al Espíritu Santo que te va a dar un tema. ¿Cuánto tiempo? Tienes 30 minutos, 40 minutos. Toma el tiempo que el Señor te dé. ¿Yo quién soy para limitar lo que el Señor quiere decir a la iglesia? Y siento que hoy el Señor ha hablado a todos nosotros. Al primero es a mí, para que yo acepte con humildad lo que ustedes quieran hacer conmigo. Porque a veces nosotros decimos, no quiero nada, no necesito nada, y estamos reventados, pero como que hay un orgullo allí de no aceptar, ¿no? Pero los hermanos sé que tienen buen corazón y están animados para servir al Señor. Yo quisiera, hermanos, que en este ánimo de familia pastoral, tómelo para usted. Aquí hay gente que el Señor va a llamar al pastorado, tal vez. Y el Señor va a tocar y va a inquietar sus corazones. Y siempre les he dicho, el seminario prepara, el Instituto Bíblico prepara y da estrategias, da herramientas para el pastorado. Pero los pastores no los eligen las universidades ni los seminarios. A los pastores los elige el Señor. Y quien nombra pastores es el Señor. Y quien cuida a esos pastores es el Señor. Y si el Señor tiene para ti un pastorado, así tú no quieras y nadie más quiera, el Señor te lo va a conceder. Y te lo va a dar y va a tener que ser aceptado, porque cuando el Señor lo da, ¿quién puede cuestionar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Yo oí a un hijo de pastor y decía, es lo menos que quiero. ¿Por qué? Porque los hijos, los pastores, pasamos mucho trabajo. Sí, es verdad, porque cuando corren la iglesia, cállate, no corras que tú eres el hijo del pastor. Y todo es una acusación con el hijo del pastor. Y los hijos de los pastores están ahí, yo no quiero ser pastor para que los hijos míos no pasen lo que yo he pasado. Yo no podía cometer errores porque mi mamá vigilaba que yo no cometiera errores. Y mi papá preparaba para que yo hiciera este trabajo. 5 hermanos varones, pero usted es diferente, decían. Bueno, el Señor sabe por qué tocó sus corazones y por qué me tiene en esto. Pero los hijos de los pastores, así como los pastores, también pasan mucho trabajo. Yo quiero decirle a los hijos del pastor que también tengan tranquilidad y paciencia. Y las muchachas, podemos ser feos los hijos de los pastores, pero las muchachas dicen, hay que enamorarlo porque ese es el hijo del pastor. Y a la chica también, esa es la hija del pastor. O sea, ¿qué más que la hija del pastor? Pero tenga cuidado que todo lo que hacemos desde la juventud, dice Eclesiastés, entregaremos cuenta a Dios. Hay que servir como hijos de pastor. Y más tarde es probable que el Señor lo llame como pastor. Y diga él, yo que no quería porque era hijo de pastor, pero aquí estoy. El Señor les va a llamar. Así que una bendición especial para los hijos de los pastores en la familia pastoral. ¿Qué podemos decir de las esposas de los pastores? Un pastor común y corriente, nacido en Maturín, lo acepta cualquier esposa, pero un pastor que nace en Carúpano no está fácil. Evelyn eligió un pastor, bueno, un esposo que no era pastor, pero carupanero. Tiene que calarse una doble porción. Tiene que tener una doble porción del Espíritu para entender, porque a veces hasta nuestro hablar es diferente. Y ella me reclama aquella, allá lo que no me va a perdonar, y me dice, ¿me vas a disecar en una cotorra? Sí, hermana, en una cotorra la vamos a disecar. ¿Sí recuerdan aquello? Que la vamos a cremar, perdón, y vamos a hacer la cotorra.
pero es una bendición lo que el Señor nos ha dado. Y hace 42 años el Señor nos dio esta bendición. Y ahora en compromiso pastoral seguimos sirviendo al Señor. Así que anímese, esfuércese, tome los planos, tome la bendición y manos a la obra, como le dijo David a Salomón. Manos a la obra, no hay que quedarse sentado. Así que sigamos trabajando para la gloria de Dios. Pastor, que el Señor le bendiga con su familia. Y un saludo especial de nuestra iglesia. Vamos a mandar a su iglesia a través de un aplauso fuerte para que usted lleve allá a Cumaná.